mi nombre es Estíbaliz. Hola Mónica, hola Tonten. Un saludo a todos los que os vais añadiendo. Mi nombre es Estíbaliz, soy psicóloga especializada en el ámbito laboral y bueno, ayuda a las personas a conseguir la satisfacción laboral, ¿no? Desde una mirada cognitivo-conductual, pero sobre todo basándome en una adecuada gestión emocional. Hoy, bueno, en el último live hablábamos de, bueno, aquellos tips imprescindibles a la hora de realizar un currículum, ¿no? Y bien, nos faltaba pues saber también aquellos consejos que son tan importantes, pues una vez ya te han seleccionado por tu currículum, el paso final para que un recruiter te seleccione es actuar de forma adecuada en una entrevista. Y en este caso, pues tenemos la suerte de que William Gómez de Soy Talento Humano, que es consultor de recursos humanos, nos va a hablar de aquellos tips imprescindibles que tenemos que llevar a cabo en una entrevista de trabajo online. Así que no os quiero hacer esperar más. Si estás interesado en conseguir trabajo, este es tu live, así que espérate hasta el final porque William nos va a dar consejos imprescindibles. Yo ya los sé, así que estate atento si quieres saberlos tú también. Y ya pues voy a invitarle. Hola a todos los que os habéis ido uniendo desde Madrid, que es España, bienvenidos. Voy a invitar ya a William de Soy Talento Humano. Mejor, ¿de acuerdo? En breves lo tendremos aquí, estamos esperando. Aquí está. Hola, Estíbaliz. Hola William, ¿qué tal? Qué bueno, qué bien estoy. Estoy por acá bastante contento de poder compartir este live contigo, de que me hayas invitado para completar esta secuencia que ya vienes dando de live con la información ahora para la entrevista laboral y que todas las personas estén proyectadas. Exacto, yo ya como te dije en nuestra previa reunión, ¿no? Antes del live, yo estaba muy interesada también en conocer estos aspectos porque realmente, aunque yo sea psicóloga, bueno, también he hecho entrevistas de trabajo y muchos de mis clientes me preguntan sobre este aspecto, pero yo no estoy especializada y justamente tú sí que lo estás, así que qué mejor de tener tu opinión para poder trabajar mejor con mis clientes, ¿no? Y poder ayudarlos, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Para dar valor a todas las personas que están en casa y poderles ayudar. Sí, es importante en este momento darle el valor a las personas, darle nuestros conocimientos y nuestra experiencia en esta área. Pues es un momento donde nos debemos preparar muchísimo más ahora en una búsqueda laboral que muchas personas lo están haciendo. Perfecto. William, yo te escucho un poco entrecortado. ¿Tú me oyes bien? Sí, yo te escucho perfecto. Vale, bueno, si los que nos estáis viendo veis que hay algún error de conexión, por favor avisarnos para poder solucionarlo lo antes posible, ¿de acuerdo? Y nada, no te interrumpo más. William, si quieres presentarte un poquito mejor, yo he explicado muy brevemente quién eres, pero como tú desees. De acuerdo. Bueno, desde el año 2008 inicié mi formación en leyes en Venezuela. En ese mismo año inicié lo que es mi parte profesional. Comencé a trabajar en el área de recursos humanos como aprendiz INSE de una empresa del sector automovilístico, automotriz. Y ahí se basó mi mayor experiencia en recursos humanos. Luego trabajé en lo que es las industrias del sector aeronáutico y comercial. Sumando entre todas estas experiencias en recursos humanos siempre, más de 13 años de experiencia, lo que me ha permitido hacer procesos de reclutamiento y selección, entrevistas de trabajo, que es lo que nos vamos a focalizar el día de hoy. He implementado entrevistas de trabajo obviamente presenciales y también de forma virtual, que es lo que hoy estaremos potenciando. Claro, justo hoy estamos potenciando esto porque cada vez, ¿no? Dada la situación en la que nos encontramos, pues esta vía online es la que más se está usando y la que se va a empezar a usar más. Y es importante pues que seamos conocedores de cómo usarla, ¿no? Y de aquellas recomendaciones que son importantes. Sí, debemos estar 100% preparados. Las empresas actualmente siguen buscando empleados. Es un momento donde no debemos parar la búsqueda, debemos seguir postulándonos
y estar preparados a una entrevista online. Exacto, exacto, estoy totalmente de acuerdo. Pues nada, William, yo sé que tienes preparado algo súper interesante que contarnos, así que si quieres iluminarnos ya desde el principio, te dejo paso. Perfecto. Hoy les vamos a explicar y vamos a estar conversando sobre las entrevistas online en 3 fases. Un antes la entrevista, cómo debemos estar nosotros, debemos prepararnos psicológicamente y emocionalmente. Otra siguiente fase que es durante la entrevista, cómo vamos a actuar, cómo debe ser ese saludo, cómo deben ser nuestras respuestas, nuestra comunicación y por supuesto los gestos, que es algo muy importante. La despedida y una tercera fase que vamos a ver es cómo vamos a estar después de la entrevista. Esa El evaluación antes, que tenemos que hacer. exacto. La preparación, la entrevista y lo que podemos hacer después de la entrevista. Me parece genial. Va a ser un antes, un durante y un después. Genial, pues nada, ¿cómo nos vas a aconsejar que nos podamos preparar una entrevista para ir, ¿no? Bien ya con una información adecuada? Perfecto. Principalmente cuando eres contactado para asistir a una entrevista de modalidad online, obviamente debes conocer la empresa, el cargo que estás postulándote, también lo que son la misión, visión de la empresa, los valores, cómo se identifica la empresa. Debes conocerla en un gran porcentaje. Ahorita puedes realizar una búsqueda sencilla a través de internet, donde te puedes conseguir toda esta información. Adicionalmente a esto, ya que la conexión y la entrevista va a ser virtual, debes tener presente cuáles son las herramientas fundamentales para esta entrevista. Principalmente, si lo vas a hacer a través de computadora, a través de teléfono celular, la conexión de internet debes validarla. Y yo recomiendo, antes de hacer una entrevista, si por ejemplo es por Skype, te conectas al Skype con un amigo o un familiar y hacen una prueba de video, de sonido, del entorno, que pueda darte una preparación, darte ya un resultado al momento de estar entrevistando. Claro. Es lógico, ¿no? Pero a veces no caemos en esto. Ahora nos lo dices y, sí, claro, pero muchas veces no nos damos cuenta hasta que no ha pasado y dices, pues que me lo tendría que haber preparado antes. Sí, hay algunas personas que todavía le envían un correo solicitándoles una entrevista modalidad online y no saben usar la herramienta por la que van a ser entrevistados. Ahorita hay muchas herramientas, está en tendencia lo que es Zoom, Skype, a través de Google también. Entonces, estas herramientas debes saber cómo te conectas. Si te permite compartir una pantalla, si te permite hacer un zoom, un captura de la información, si no tiene audio, esas herramientas tienen un chat y debes saber cómo utilizarla para que no pases desapercibido. Claro. Aquí me gustaría hacer un apunte, si no te importa, porque justo hace poco, es verdad que Zoom ha sido un lanzamiento que ha tenido mucho éxito y que se está utilizando muchísimo. Y justamente ahora pues hablaban de que había pues estos, ahora no me sale la palabra, pero la gente que es ladrona por internet, no me sale la palabra exacto. Que estaban pues cogiendo información de estas reuniones, etcétera. Pero simplemente quería decir que Zoom ya ha intervenido en esto y ya ha puesto una clave de seguridad y cuando estás haciendo la reunión puedes intervenir y puedes hacer varias cosas. Lo digo porque por si hay gente que todavía está preocupada, que sepa que esto ya no es un problema con Zoom. Correcto. También ante esta situación que se ha visto presente en los hackers a través de las conexiones de internet, se recomienda iniciar la sesión desde Gmail y no desde Facebook. Ya cuando asocias Facebook y Zoom, creas más posibilidades de ser hackeada tu cuenta. Perfecto. Esto no lo sabía. Buen apunte. Sí, es algo que debemos saber y estar presente en estas entrevistas. Para Genial. continuar, antes de la entrevista, debemos estar como siempre preparados. Y hay personas que podemos quizás tener miedo escénico o estar nerviosos o estar ansiosos. Aquí debemos hacer
una terapia, por decirlo así de este modo. Debemos comenzar a conversar, a interactuar, es bueno relacionarse con personas que te permitan soltarte el vocabulario, para que no tengas pena en tu comunicación. Exacto. Claro, pero Ahora, esto es importante trabajarlo no solo justo antes de la entrevista, esto es algo que hay que ir trabajando bueno, siempre para nuestra vida, ¿no? Y luego ya, pues si te viene una entrevista de trabajo, ya tener este tema bien asumido y poder afrontarlo. sí, y está en tendencia lo que es la evaluación o los procesos de reclutamiento basados en las competencias. Y esto corresponde a una de las competencias blandas de la comunicación asertiva, debes demostrarla desde un principio. Entonces, este es el momento de que te vas a tener que aprender a comunicar de forma virtual, con una conversación bastante fluida, sin miedo escénico. Exacto. Has dicho una palabra que es clave para mí, que es la asertividad, que vamos, yo creo que es la base de todo tipo de comunicación y sobre todo cuando quieres obtener algo a cambio. Si no has trabajado la asertividad, para mí es muy, muy difícil obtener algo de esa conversación. Sí, sí. Así es. Estíbaliz, hay algo, yo no soy psicólogo, tú sí, y quiero algo que me apoyes aquí en esto. ¿Cómo una persona que tiene un miedo escénico, que tiene temor a conversar o a expresarse, cómo pudiera mejorarlo desde el área de la psicología? Bueno, hay varias técnicas que sirven para poder enfocarte, porque lo que suele pasar en estos momentos es que el foco de atención, ¿no? Se te dispersa y empieza pues a pues cosas que te han pasado antes o empiezas a pensar en tus miedos que son cosas futuras, ¿no? Cosas que te podrían pasar, lo que podemos llamar también creencias limitantes. Bueno, pues aquí hay varias opciones. La que más se recomienda, porque es una práctica que suele funcionar para este aspecto y también para la vida en general, es meditación, ¿no? Como por ejemplo en mindfulness, porque te ayuda a focalizar la atención en el momento en el que estás y ayuda a que este torrente de pensamientos negativos, estos miedos, no te irrumpan como si fuera un huracán y te dejaran ahí en shock que no sabes cómo actuar, sino que hace que tú controles tu mente y decidas dónde quieres estar en ese momento y entonces puedes estar mucho más tranquilo. Esa es una manera que para mí es muy eficiente, pero bueno, luego hay una base súper importante también que es trabajar desde cero nuestros miedos, trabajar estas creencias limitantes, pero para ello primero pues habría que hacer un trabajo de detectar qué creencias limitantes tenemos, detectar, o sea, saber el por qué tenemos estas creencias limitantes, de dónde nos vienen y luego aprender a cambiarlas por otras potenciadoras, unas que nos ayuden a avanzar en vez de estarnos limitando, ¿no? Pero claro, es un trabajo que hay que hacer en profundidad y según las características de cada persona. Claro. Adicionalmente, yo recomiendo en esta fase que es antes de la entrevista, que identifiquemos un espacio cómodo donde no esté interrumpido por absolutamente nada. Ahorita sabemos que toda la familia puede estar en casa, entonces puede interferir si es tu pareja, si son tus hijos. Entonces recomiendo de que sea un espacio, si es una habitación, si es una sala, donde puedas estar tú solo, concentrado, sin ningún tipo de interrupción, para que la comunicación sea al 100% y no te disperses. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya esta primera fase, que es antes de la entrevista, donde ya nos vamos preparando para esto, llegamos a la siguiente, que es durante la entrevista. Y durante la entrevista hay varios capítulos, porque comenzamos como una película, principalmente lo que va a ser un saludo de bienvenida, cómo introducimos este proceso de entrevista, cómo nos vamos desenvolviendo, qué aspectos nos van a evaluar, hasta el momento de despedida, que sería un fin de la película. Ahora bien, durante el saludo de bienvenida, obviamente debe ser un saludo bastante preciso, donde deja conocer tu nombre y des una presentación que yo recomiendo que sea en un lapso de 60 segundos. Esa presentación o un pitch debe tener lo que es tu nombre, deben tener tu formación académica, debe tener tu experiencia, cuáles han sido tus logros y cuál sería tu aporte en caso de quedar seleccionado.
Esto debe ser un resumen que le abra cabida al entrevistador para de ahí comenzar a hacer las principales preguntas. Hay que crearle un interés, ¿no? A la persona que te está entrevistando para que quiera saber más de ti. Sí, y quién más que tú, que conoces tu personalidad, que conoces tus estudios y conoces tu experiencia para presentarte. Les recuerdo que nosotros en un proceso de entrevista somos un producto donde nosotros necesitamos vendernos. Y la mejor manera de vendernos es mostrando todo nuestro proyecto, nuestro proceso de crecimiento en la parte académica y en la parte laboral, que es por lo que prácticamente nos estarían buscando. Claro. Y que Entonces, muchas veces esta parte no es fácil. Esta parte de autoconocimiento, de todo, es conocer todas nuestras habilidades, nuestro potencial, ¿no? Esta parte también habría que investigar bien porque para mucha gente no es fácil. sí, no se logra de la noche a la mañana, son tiempos donde tú tienes que irte preparando y ir a entrevistas te va a dar también experiencia en entrevistas y cómo debes desenvolverte. Claro. Es muy importante mantener el contacto visual. Y aquí me van a decir, pero ¿cómo si es de forma virtual y voy a estar viendo una pantalla? Yo les recomiendo siempre que no se vean ustedes en la pantalla. Pueden ver directamente a la cámara que si, por ejemplo, yo voy a estar viéndome a mí. Les voy a dar mi ejemplo. Ven que mi mirada está hacia abajo, pero si yo veo exactamente a la cámara, yo creo una comunicación más directa con las personas donde ellos se están sintiendo observados y estamos aumentando la conexión. Ah, Entonces, pues mira, muy bueno. Esto me interesa mucho porque yo que todo el rato que hablo, te hablo mirando a ti que te tengo abajo, es verdad. sí, en mi caso me resulta buenísimo porque yo te tengo arriba y te tengo cerca de la cámara y entonces me puedo jugar con eso, con verte un poco a la cámara, pero me concentro más en la cámara del teléfono. Sí, sí. Ahí transmitimos lo que se llama la primera conexión. Entonces, este saludo debe ser, recomiendo que sea con un tono de voz adecuado, no muy acelerado, tampoco pausado, pero sí a un buen ritmo, que no genere ansiedad en la otra persona al ser muy abrumador. Ahora, Perfecto. al momento de la presentación, ¿cómo nos debemos presentar? Básicamente les comenté de un pitch de presentación que debemos tener preparado previo. Yo les voy a dar un ejemplo de mi pitch de presentación donde ustedes lo pueden tomar como ejemplo y adaptarlo a cada una de sus profesiones. Entonces voy a mostrarlo. Yo llego a la entrevista, me presento. Hola, Estíbaliz, ¿cómo estás? Mi nombre es William Gómez. Gracias por contactarme a esta entrevista laboral para el cargo de consultor de recursos humanos. Te comento que realicé estudios académicos en leyes, obteniendo el título de abogado en el año 2014. Desde el 2008 comencé mi trayectoria laboral en distintas industrias del sector automotriz, comercial, aeronáutico, que me ha permitido tener varios logros en lo que es esta área. Mi propósito es ayudar a la empresa a desarrollar y potenciar sus procesos basados en mis conocimientos y experiencia. Y por eso considero que yo sería la persona ideal para ser contratado en el cargo. Básicamente, esta presentación, que es totalmente sencilla y corta, da un resumen de mí y da un interés para el entrevistador. Bueno, es muy breve, no estás cansando, o sea, no provocas un cansancio a la otra persona que te está escuchando. Das un mensaje concreto y eficiente, o sea, dices lo que tienes que decir. Así es. Estíbaliz, a mí me gusta mucho interactuar en los live y que las otras personas sientan conexión. Me gustaría también, desde tu punto de vista del área de la psicología y recursos humanos, ¿cómo sería tu presentación ante una entrevista? En una entrevista, vale, oye, a mí esto me cuesta un poco más, ¿eh? Me has puesto a prueba, pero voy a intentarlo, va.
Bueno, pues Dale. mi nombre es Estíbaliz, estoy especializada, bueno, gracias por contactarme para realizar esta entrevista. Para mí es una gran oportunidad, ya que tengo especial interés en el ámbito laboral. De hecho, me he especializado en esto y bien, creo que soy una persona apta para el puesto, ya que llevo muchos años de experiencia. Me licencié en el año 2014, he realizado varios másters de especialización en este ámbito. Y ya está, no sabía qué más decir. Perfecto. Perfecto. Básicamente ahí ya tú das a conocer quién eres y esa es la primera presentación que tenemos que hacer en nuestra entrevista. Porque si solo nos quedamos diciendo nuestro nombre, un básico, soy William Gómez, no genera ningún tipo de interés y debemos generar ese interés, debemos marcar la diferencia, debemos ser nosotros los que nos proyectemos en este proceso de entrevista. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es algo que, aparte, yo creo que tendríamos que trabajar, porque justamente ahora a mí me has cogido así rápidamente y digo, uy, ¿cómo me presento, no? ¿Cómo saco todo lo mío? Y yo estoy muy segura de lo que he hecho, pero cuando tienes que hacerlo, luego cuesta. Y el detalle es que tienes que practicarlo y llevarlo a una fracción de tiempo corta para no ser repetitivo o para no cansar al entrevistador. Unos 60 segundos son perfectos para tú dar una presentación sencilla. Y de ahí obviamente van a partir las preguntas. Sí, sí, sí. Ahora, luego de la presentación en una entrevista laboral viene una siguiente fase, cuando ya comienzan a interactuar en las preguntas. Las primeras preguntas frecuentemente van dirigidas al área personal. Cuando te comienzan a preguntar, háblame de ti, puedes hablar obviamente de lo que es principalmente y tienes que estar enfocado en tu trayectoria laboral, pero van a salir cuestiones personales. ¿Qué consideraciones de cuestiones personales surgen? El cómo eres, si eres organizado, y es ahí cuando vas a ir comenzando a demostrar tus competencias. Si eres una persona analítica, si eres una persona estructurada, si llevas un control y seguimiento a través de una agenda, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, cuando en un proceso de entrevista les pregunten sobre le hagan cualquier pregunta, en esa pregunta ustedes tienen que reflejar sus competencias principalmente blandas y posteriormente competencias técnicas asociadas al cargo. ¿Y qué es cada cosa? Por ejemplo, las competencias blandas son las competencias personales. Por ejemplo, lo que es una persona organizada, una persona analítica, una persona con compromiso, una persona que tiene liderazgo, capacidad de supervisión. Una competencia técnica estaría ya asociada al uso de herramientas o a características especiales de ese cargo. Por ejemplo, manejo de Excel. Si el cargo requiere el dominio del idioma inglés, una competencia técnica es dominar el idioma inglés. Si manejas algún sistema operativo, como por ejemplo SAP, es una competencia técnica y entonces tienes que irlas reflejando en ese tipo de respuesta que vas dando. Claro. Y por ejemplo, ahora que hablas de esto, ¿tú recomiendas, ya que previamente nos hemos informado sobre la empresa, ¿tú qué recomiendas más? ¿Que nos mostremos tal y como somos en el sentido de, pues quizás yo no soy una persona que tengo capacidad analítica, sé que la puedo desarrollar, pero no está en mi base, ¿no? Porque quizás hasta ahora no he necesitado desarrollarla, pero el puesto la requiere. ¿Tú recomiendas que como el puesto la requiere yo la diga aunque no la tenga? No sé si me he No, explicado bien. no lo recomiendo. Yo recomiendo que nosotros debemos decir las competencias a las que nosotros realmente tenemos. Es importante porque si no estaríamos cayendo en decir mentiras en una entrevista y simplemente eso afecta el proceso de reclutamiento en la entrevista laboral. Vale. Entonces, no debemos mentir, debemos decir las competencias que tenemos y si hay alguna competencia que el cargo requiere y nosotros no la tenemos, podemos buscar situaciones análogas donde la competencia la pudiéramos ver reflejada. Por ejemplo, una de las competencias me pide que yo debo ser organizado, pero yo no recuerdo haber ser organizado anteriormente.
Si hago un análisis de mi comportamiento, yo puedo decir lo siguiente, bueno, yo al despertarme, yo arrimo mi cama, hago un desayuno y limpio quizás los platos. Hmm. Esto, que es algo tan sencillo y tan cotidiano, esto refleja organización. Entonces, es cuando es un trabajo de nosotros saber cómo identificarla, no solo en el ambiente laboral, sino personal, y cómo podemos llevarla a esa competencia que requiere el cargo. Claro. Es no decir que no tenemos una cosa, sino adaptarla, ¿no? Es como, no es que no la tenga, es que no le he adaptado a lo mejor en un trabajo, pero sí que la uso en mi vida cotidiana. Así es. Y que tengo también la capacidad de desarrollarla. ¿Cómo la desarrollo? A través de capacitación, puedo decir que me estoy formando o que tengo la iniciativa para hacerlo o la facilidad para. Claro. Sí, sí. Luego de esta parte, lo que es la parte personal, normalmente en las entrevistas viene el proceso académico. ¿A qué te dedicaste? ¿Qué estudias? ¿Y cuál ha sido tu formación? Obviamente, si eres una persona que está iniciando en el ámbito laboral, que tienes pocos estudios, un estudio básico puede ser de bachillerato o estás cursando la universidad, puedes hacer mención cuál es tu nivel de estudio y cuál es tu proyección. Es decir, mira, yo estoy en un octavo semestre de la carrera en leyes y estimo ya tener el título académico, graduarme, alrededor de un año. Entonces, ya tienes más o menos una estructura de en qué te formaste, cuál es tu proyección. Adicionalmente, puedes incluir lo que piensas a futuro, cómo quieres capacitarse de la forma siguiente. Entonces, yo puedo decir, estoy estudiando psicología y dentro de 2 años pienso hacer una especialización en recursos humanos, mención organización. Entonces, allí podemos cerrar lo que es la parte de formación académica. Obviamente es importante, si contamos con cursos adicionales, nombrar los cursos que hemos realizado asociados principalmente a la vacante que nos estamos postulando. Exacto, es lo que te iba a decir. No sirve de nada decir, pues he hecho un curso en pintura, en ajedrez y en no sé qué, si no tiene nada que ver con el puesto. Correcto. Si tienes mucha formación de otras áreas, trata de proyectarla solo a esta vacante. Si queda un tiempo extra y hay una conversación adicional con el entrevistador y tocan ese tema, puedes conversarla, pero la proyección debe estar principalmente a la que se asocia a la vacante que te estás postulando. Perfecto. También es lógico, pero a veces no nos damos cuenta y por dar más y más y más información metemos ahí y acabamos cansando a la otra persona y en realidad no le hemos dicho nada. Sí, porque adicionalmente podemos decir algunos cursos que no estén relacionados con la vacante y esto muestra que quizás no tengamos interés en el área. Por ejemplo, si yo estoy enfocado y ocupando postulándome por una vacante de recursos humanos y menciono que me he destacado en arte, en modelaje, en otras actividades didácticas, quizás el entrevistador diga, esta persona no me sirve para recursos humanos porque al final quiere ser artista y como no va a permanecer mucho tiempo en la empresa. Claro. Sí, Es sí. lo que debemos evaluar. Luego viene lo que es una etapa en el área profesional. En el área profesional, obviamente, vamos a hablar de lo que es nuestra trayectoria, cuáles son los cargos que hemos ocupado en nuestras labores, las empresas, la duración y las actividades que hemos desempeñado. Es de suma importancia aquí mostrar cada uno de los logros que hemos tenido en cada cargo. Yo recomiendo particularmente identificar de 1 a 3 logros por cada cargo. Porque si menciono, obviamente pude haber tenido muchos más, pero si menciono muchos logros, voy a cansar a la persona. El entrevistador decidirá en cuál reforzar la pregunta y en cuál enfocarse de acuerdo a la vacante que esté buscando. Claro.
Claro, justamente la palabra clave aquí yo creo que sería logros, porque justo lo hablábamos también cuando haces un currículum, ¿no? Que no se basa solo en decir he trabajado aquí, hablo por ejemplo de un supermercado, ¿no? De reponedor en un supermercado. No, se trata de decir qué has conseguido haciendo de reponedor en un supermercado, ¿no? O no, Sí. he trabajado de administrativo, pues haciendo tareas administrativas. No, ¿qué has conseguido? ¿Qué has logrado con eso? Porque al final todos los administrativos habrán hecho eso. Tienes que diferenciarte. Claro, y la forma de diferenciarte, por ejemplo, en el repositor, y voy a dar un ejemplo, es, mira, yo logré identificar todas las góndolas o anaqueles de los pasillos con la marca del producto al frente, por orden alfabético, por ejemplo. En Claro, el caso de un administrativo, puedo decir que uno de los logros fue mantener una organización en lo que es el trabajo. Comencé a llevar una agenda diaria donde se establecían cada una de las prioridades y ese fue mi mayor logro. ahí, claro, justamente eso. Sí, entonces hay tareas sencillas y de todo podemos identificar logros que debemos mostrar en la entrevista. Ahora, en esta área profesional van a surgir muchas preguntas. Unas de las preguntas van enfocadas a aspectos positivos que hayas vivido en tu experiencia laboral y otras en aspectos negativos. Yo recomiendo que estas respuestas las focalicemos divididas en tres formas. Hmm, Y lo hacemos estilo novela. Le colocamos un título, un desarrollo y un fin. Por ejemplo, una experiencia, la pregunta sería la siguiente por parte del entrevistador. ¿Tienes una experiencia positiva cuando ocupaste el cargo de analista de recursos humanos? El título sería, por ejemplo, de una experiencia positiva fue haber incorporado 100 personas a la nómina. El desarrollo. Lo logré a través de un proceso de reclutamiento y selección, publicando la vacante en distintos portales de empleo, aplicando las entrevistas de forma online, aplicando pruebas psicológicas, midiendo los resultados y las competencias, mostrándoselas al departamento que requeriría la vacante y para finalizar, logré la incorporación de 100 personas. claro. Y al final estás diciendo logros. Estás diciendo logros, estás mostrando un orden al decir cuál es esta competencia y obviamente te proyectas de forma mejor. Ahora, hay una pregunta y ya va al área negativa, que es cuando te preguntas, dime una experiencia donde no te hayas sentido totalmente satisfecho o que no hayas cumplido con el objetivo que se te haya asignado. Voy con el mismo ejemplo. Me requirieron incorporar 100 personas a la empresa. Hago la descripción. Efectivamente, yo hice mi proceso de reclutamiento, selección, entrevista, pruebas, pero no logré incorporar a 100 personas, pero logré incorporar 80. Ahí ya mostré la parte negativa que no logré. Pero para dar mi conclusión, debo decir por qué no lo logré y adicional, cómo hice o cómo esto me incide para mejorar este resultado. Yo puedo decir, no logré incorporar a las 100 personas porque eran cargos totalmente técnicos donde necesitan una especialización y en el sector o en la provincia donde estaba haciendo el reclutamiento no hay tantas personas especializadas en esta área. Exacto. ¿Cuál es mi manera de llevarlo al área positiva? Es, posteriormente, identificando la falla de que no hay muchos profesionales en este sector, decidimos incorporar en el siguiente proceso personas que no sean de la provincia, sino de la capital o de otros países, que tengan esta profesión, que es algo bastante específica, y bueno, lograr la meta de las 100 personas incluidas a la oficina, a la empresa. Nos han preguntado, perdona, si vamos a contestar a las preguntas. Si nos hacéis preguntas, obviamente intentaremos contestarlas. Por supuesto, así es. Pueden preguntarnos, pueden conversar a través de este medio y nosotros les vamos a ir interactuando con todos ustedes. Y justo, William, esto que estabas comentando,
Pues me parece que además, a la vez que estamos diciendo, estamos explicando el por qué no conseguimos este logro, estás diciendo, no conseguí esto, pero conseguí todo esto. Es decir, no conseguí los 100 pero conseguí 80 que tampoco está tan mal. No, Sí, es como darle la vuelta a la parte negativa. sí. A toda situación negativa en un proceso de entrevista debemos buscar el lado positivo o el lado de cómo nosotros podemos hacerlo positivo o mejorarlo. Esto sería Es un poco lo mismo de cuando te dicen, tres cosas negativas tuyas, ¿no? Tres aspectos positivos tuyos y tres aspectos negativos. Pues estos aspectos negativos, que no sé si vas a comentar esto ahora, vale, pues te dejo entonces. perfecto. Bueno, también te preguntan lo que son los aspectos positivos y negativos. Y obviamente uno es fácil decir sus fortalezas, porque es lo que más uno identifica y nos desenvolvemos de forma sencilla. Pero cuando llegan los aspectos negativos, temblamos de miedo a veces, porque pensamos que al expresarlo podemos ser descartados de un proceso de selección. Sí, Pero no es del todo así, no es cierto, porque nosotros debemos enfocarnos y no debemos tener miedo a mostrarnos de forma negativa y de las debilidades, sino de cómo una persona ansiosa, por ejemplo. Pero no debo dejar mi respuesta allí. Yo soy ansioso porque me gusta tener unos resultados rápidos en los procesos que llevo a cabo. Pero es una fortaleza porque para yo desempeñarme en un cargo, yo hago control y seguimiento, le hago frecuentes seguimiento a cada uno de los pasos para que se cumpla. Entonces, mi debilidad que fue ansiedad, lo puedo llevar a una fortaleza en que es ahora un control y seguimiento a mis actividades y puede potenciarme. claro. Te preguntan si tienes algún modelo de currículum. Sí, tenemos modelos de currículum, nos pueden escribir por privado, igual lo vamos a estar contactando y asesorando en qué debe contener un resumen curricular, qué podemos destacar de acuerdo a cada una de las áreas que tengan y a la vacante que te vayas a postular. Y también nos han comentado si esto a la hora de mostrar las debilidades, darle la vuelta sería pues como ver el vaso medio lleno, ¿no? Pues desde la parte psicológica, ¿no? Desde mi conocimiento, sería un poco similar, sí, es como al final debilidades tenemos todos, a cada uno las suyas, porque somos personas totalmente diferentes, pero es que estas debilidades nos hacen ser quienes somos al final y forman parte al final de nuestra de todo lo que conseguimos. Gracias a esas debilidades también conseguimos cosas y por eso no tenemos que tener miedo a mostrarlas y por eso tenemos que darle la vuelta y mostrar aquella parte buena que comporta esa debilidad, ¿no? Que es lo que está explicando ahora William. No sé si me he explicado bien, pero más o menos. Sí, está perfecto. Y quiero hacer énfasis en lo que son las debilidades, porque las debilidades, aparte de potenciarlas, no necesariamente debemos llevarla al área personal, sino también al área laboral. Por ejemplo, una de las debilidades que yo puedo mostrar en una entrevista es el desconocimiento del idioma inglés. Entonces, ya estoy sacando lo personal que me puede quizás afectar de una otra forma y lo llevo más al área técnica, al área profesional. Entonces yo puedo decir que una debilidad es el idioma inglés. Sin embargo, he estado haciendo distintas series de capacitaciones y ahí vuelvo a reforzarlo como una fortaleza. Claro. O esto me ayudó a irme a un mes a Inglaterra para aprender más inglés y por lo tanto ya juntas la experiencia de estarte un mes o un año entero viviendo en un país extranjero y habiéndote ganado la vida allí. Correcto. Y de esta forma también puedes explicar lo que son las lagunas en los resúmenes curriculares. Me refiero a lagunas cuando hay tiempos donde no están siendo reflejados cronológicamente en tu experiencia o tu formación, porque quizás estuviste haciendo algo extra. Muchas Claro, veces, cuando me preguntan del resumen curricular en relación a las mujeres que se dedican a la maternidad en un tiempo establecido de unos 6 meses, el primer año del niño,
Obviamente no lo refleja en el currículum, pero en la entrevista pueden mencionarlo. Estás Obviamente justificando algo, claro. lo justificas y debes mencionar, importantísimo, cuáles son las habilidades que aprendiste durante ese año estando en casa. Quizás tuviste un desarrollo de una habilidad en cuanto a lo que es la paciencia, en cuanto a lo que es la organización, porque quizás el prepararle las comidas al bebé te llevó a despertarte más temprano, cumplir rigurosamente una dieta, establecer unas horas de comida, y eso te permite ser más organizado. Si lo asocias al trabajo, te permite obviamente desempeñarte de una mejor manera. Claro, totalmente de acuerdo, sí, sí. Sí, Alex dice que debemos aceptar las debilidades. Efectivamente, es un proceso de aceptación, de autorreconocimiento y de cómo la potenciamos y transformamos. Es importante que las debilidades las transformemos en oportunidades de mejoras y en fortalezas. Exacto. Ahora, ya salimos de lo que es el área personal, el área académica y el área profesional. Pero hay Ya algo. podemos hacer un check de hecho, como yo digo siempre, ya hemos alcanzado un éxito, así que vamos a por el siguiente. Ya alcanzamos un éxito y vamos al siguiente entonces. Ahora vamos a ver, durante la entrevista, nos mantenemos en esta fase todavía, cuáles gestos debemos hacer y cuáles no hacer. Principalmente, como les recomendé, un tono de voz adecuado. Debemos respetar muy bien las normas del buen hablante y del buen oyente. Mientras la otra persona está hablando, recomiendo que mantengamos silencio. Es sumamente importante. El contacto visual, recuerden ver siempre a la cámara y no desorientarse. Los gestos deben estar muy bien controlados. Recomiendo mostrar las manos, pero sin muchos movimientos que vayan a distorsionar la comunicación. Simplemente yo puedo mostrar mis manos, el reflejo de mostrar lo que son las palmas desde el ámbito ya psicológico da un poco más de confianza, más de apertura, tranquilidad. Exacto. Este es un gesto que no podemos hacer, no podemos estar haciendo una entrevista de trabajo. Esto tampoco lo podemos hacer. Así que debemos cuidar muy bien lo que es la postura, mantener una postura siempre erguida, no estar inclinados hacia abajo, y es de suma importancia mantener esta comunicación. Esto ya es enfocado en lo que es la comunicación no verbal. ¿Sí? Me parece imprescindible también porque esto al final nos entra todo por los ojos, ¿no? Por la visión que tenemos de la otra persona. Primero vemos y luego te llega, escuchas lo que te dicen. Y si la primera imagen que mostramos de nosotros es alguien que está pues en la silla así, me parece que no le va a contratar nadie a esta persona. Así que me parece algo básico pero imprescindible. Sí, es básico, pero necesario que lo conversemos y lo tengamos en cuenta para las entrevistas. Exacto. Otra cosa, cuando el entrevistador está dando instrucciones, por ejemplo, te está mencionando requisitos, que está conversando contigo, te recomiendo de que no le des respuestas a cada momento. Es decir, indícame, por ejemplo, Estíbaliz, los requisitos que debo llevar para un proceso de selección. Currículum, hoja de vida, cédula de identidad. Dime sí, yo te voy a interrumpir. Bueno, pues necesitas un currículum, luego hacer una hoja de motivación. Yo la llevo. Te recomendamos también poder entregarme la vida laboral. Es importante poder justificar tu currículum. Entonces, aquí podemos notar de que si yo voy respondiendo cada una de las cosas que tú me dices, yo te estoy interrumpiendo. Principalmente es de muy mala educación, interrumpe la comunicación y genera ansiedad en la otra persona. Mi recomendación es, si puedes repetir, yo voy a actuar, voy a mencionarlo con mis gestos. Puedo asentar con la cabeza o simplemente quedarme callado y decirle al final a la persona que comprendí. Si quieres lo hacemos nuevamente y doy este ejemplo.
Perfecto. Bueno, pues para hacer una correcta inserción laboral, yo te recomiendo primero que hagas un buen currículum, un currículum correcto, que busques una empresa que sea adecuada a tu experiencia, que envíes el currículum junto a una carta breve de motivación, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces yo te puedo responder, de acuerdo, tomé nota de los requisitos, si me los pueden enviar por correo para que no se me pase alguno, sería perfecto. Pero te respondí después de que me diste todas las instrucciones y no te interrumpí en ningún proceso. Perfecto. Bueno, creo que nos quedan ya pocos minutos, nos quedan 10 minutos, voy a ir avanzando. El proceso, ya cuando va finalizando esta entrevista, debemos ser agradecidos. Debemos agradecerle al entrevistador la oportunidad de considerar nuestro perfil para ocupar la vacante. Les recuerdo, si ustedes fueron llamados a una entrevista laboral, ustedes tienen un alto porcentaje de quedar seleccionados. Depende principalmente de sus respuestas, de su conducta, pertenecer a la empresa que se están postulando. Para es importante también lo que es el saludo de despedida. El saludo de despedida, obviamente, muy amable, con bastante amabilidad. En esta fase puedes preguntar cuáles serían las siguientes fases del proceso para tener en cuenta si la comunicación va a ser a través de esta plataforma, si va a ser por contacto de WhatsApp, contacto telefónico o por correo electrónico. Recomiendo que no pregunten el salario en la primera entrevista. Frecuentemente el reclutador eso lo deja para unas fases siguientes. Entonces no mostremos ansiedad. Obviamente cuando hicimos la postulación hay rangos promedios de salario dependiendo de cada una de la empresa y esto se ajusta. Es decir, no lo preguntes. Ok, Tom nos pregunta que si al final tienes alguna duda, ¿qué responder? Las dudas que puedes tener al final de una entrevista es principalmente cuáles serían las fases siguientes. Eso es fundamental. Si tienes alguna duda en cuanto a lo que es el proceso, si tienes alguna duda en cuanto a la vacante, por ejemplo, en la vacante que me estoy postulando, ¿realizan un trabajo de campo o es solo de oficina? Esa es una pregunta que puedes realizar. Claro, la pregunta que... Ay, perdona, sí, continúa. No, dime. No, que justamente la pregunta quizás que deberíamos evitar es la que acabas de decir, el salario, que es una duda que obviamente tenemos, pero que es recomendable esperar. Sí, es recomendable esperar. Otra pregunta que puedes hacer, otra duda que se te puede generar es de acuerdo a la empresa. Mira, yo tengo una duda en cuanto a las sucursales que tiene la empresa. ¿Las sucursales están solo en la capital? ¿En qué países están trabajando? ¿En qué países son operativos? ¿Cómo es su cadena de operatividad? Con esto puedes aclarar una duda y te abre el panorama sobre la empresa que te estás postulando. Es muy importante que en esta fase, cuando te pregunten las dudas que tienes al final de la entrevista, estén focalizadas al cargo y a la empresa. Esto demuestra interés, muchísimo interés, en el cargo que te estás postulando. Perfecto. Si no haces este tipo de preguntas, la persona, quizá el reclutador dirá, bueno, no le interesó algo más allá de las actividades que puede desempeñar, no le interesó cómo operamos en la empresa, cuántos países estamos operativos. Alex pregunta que si incluso si no tienes ninguna, es bueno hacer una pregunta. Mira, si todo queda bien claro en el proceso, puedes decirle al reclutador que todo quedó claro en el proceso y que no tienes ninguna pregunta. Es decir, no es obligatorio que la hagas, pero si algo te quedó alguna duda, es el momento de hacerlo. Es el momento de comunicarte, es el momento de indagar más. Como siempre les digo, enfocado en la vacante y en la empresa. Perfecto, yo creo que nos ha quedado bastante claro. Miren, algo que ya estaba olvidando, durante la entrevista, el rapport es buenísimo. ¿Qué es el rapport? Es la imitación de la otra persona en este proceso de entrevista. Pero no es una imitación excesiva, que caigas en la imitación ridícula, por decirlo así. Al tú imitar los gestos de la otra persona, va a crear mayor empatía. Si, por ejemplo, yo estoy sentado de manera erguida,
yo te recomiendo que tengas esta manera erguida, esta postura erguida. Si te ve directamente a los ojos, velo a los ojos. Esto va a crear mayor conexión, mayor empatía y va a mejorar la comunicación. Perfecto. Es bueno que imitemos los gestos del otro sin ser repetitivo y caer en el abuso, simplemente para ser empáticos. Genial. Perfecto. Ahora, ya que nos quedan 7 minutos, vamos a ir terminando con lo que es la siguiente fase, la última. Después de la entrevista, ¿qué hago? Lo principalmente que yo recomiendo después de la entrevista es un repaso o una autoevaluación de tu desenvolvimiento. Si tienes otro teléfono celular, una persona que te acompañe en casa, puedes pedir que te graben a ti para que tú te evalúes cómo te desenvolviste, cómo respondiste, qué hiciste con cada una de las preguntas que te hicieron. Entonces, es un proceso de autorreconocimiento, de autoevaluación, que te permita identificar las fortalezas que tuviste en la entrevista y las debilidades que tuviste, porque esta no va a ser la única entrevista que vas a tener. Si estás en un proceso de búsqueda laboral, vas a tener muchísimas más entrevistas de trabajo. Entonces, quizás si en la primera tuviste alguna falla, para la siguiente tienes que evitarla. Y la manera de evitarla es el autorreconocimiento, la autoevaluación. Y lo puedes lograr con una persona que esté en la misma sala que tú y te evalúe, o pones otro teléfono, una cámara a grabar y puedes demostrar, y puedes tener una prueba pues, de cómo surgir esto. Es decir, sacar todo lo positivo, aprender de ello y si luego podemos mejorar para la siguiente, pues hacerlo. Perfecto. Jennifer nos pregunta, obviamente los planes de carrera son beneficio extra en algunas empresas. ¿Es conveniente preguntar esto en primer contacto? Sí, puedes realizarlo. ¿Cuáles son los beneficios que otorga la empresa? ¿Cuáles son estas condiciones de trabajo? ¿Cuáles son estas modalidades de oportunidades de carrera que tienes en la empresa? Con esto puedes demostrar lo que es adaptabilidad, ganas de tener conocimiento y ganas de crecimiento, de surgir en materia laboral. Si hay oportunidades de carrera, oportunidades de ocupar nuevos cargos a futuro. Exacto. Bueno, básicamente estuvimos viendo entonces las 3 fases del proceso de entrevista laboral. Un proceso antes de la entrevista donde debemos estar preparados con una autoevaluación de nosotros personal y de los medios que vamos a tener para comunicarnos en la entrevista. Durante la entrevista, ¿cómo va a ser nuestra comunicación? Nuestra presentación es importante en los primeros 60 segundos, donde se establezca tus datos personales, tu experiencia, tu formación académica, los logros y obviamente lo que le puedes aportar al cargo. Cada una de las preguntas que se te pueden hacer de manera positiva y negativa y cómo las negativas la transformamos en una habilidad o una fortaleza. Luego, los gestos que no debemos hacer, los gestos que sí podemos hacer y son recomendables. Y por último, la última fase que es después de la entrevista donde nos hacemos una autoevaluación. Perfecto. Yo creo, William, que ha sido algo... a mí me ha aportado mucha información y has visto que había cosas que era desconocedora y creo que va a ser muy positivo para todos nosotros. Y bien, simplemente pues habías terminado, ¿no? Te he interrumpido. Ya he terminado. Vale, pues agradecerte mucho que hayas querido aportar toda esta información, porque en el momento en que nos encontramos yo creo que la búsqueda de trabajo va a empezar a generarse y estos tips van a ser imprescindibles y sobre todo para hacer entrevistas online. Así que te agradezco muchísimo y comentar a la gente que si tenéis más preguntas que os podéis poner en contacto con William de Soy Talento o conmigo, sobre todo para la prefase que hemos hablado, todo este tema de la gestión emocional. Y bien, que mucha suerte para lo que queda de confinamiento. Aquí en España se nos ha alargado un poquito más, ahí en Argentina no sé cómo está la cosa, pero esto agradecértelo y muchas gracias a ti y a todos los que han estado con nosotros hoy. Sí, yo también estoy muy agradecido principalmente por tu contacto, por la invitación, porque conversemos nuestra experiencia desde el área de la psicología, desde recursos humanos,
para estas personas que están en un proceso de búsqueda. Les recomiendo a todas las personas que se sigan postulando a empleos. El hecho de que estén en una cuarentena, en una limitación de tránsito, esto no quiere decir que las empresas estén parando. Algunas han parado, pero algunas están llevando su operatividad a la forma virtual. Nos tenemos que adaptar a este tipo de entrevistas y a esta nueva modalidad que está surgiendo de empleo a través del home office. Exacto, hay que reinventarse porque es nuestro futuro, así que aprendamos de todo esto y yo creo que vamos a seguir aportando valor todos nosotros. Y bueno, yo creo que hasta la próxima, no te quiero decir adiós porque nos podemos volver a encontrar en algún otro momento, así que nada, muchas gracias y eso, muchos ánimos, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Recuerda guardar el live para que las personas puedan verlo si no tuvieron la oportunidad de verlo en este momento. Gracias a todos Sí, por la conexión. va a estar 24 horas disponible en mi Instagram y luego normalmente yo lo subo a YouTube para que lo puedan visitar siempre que quieran, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Igualmente, un abrazo y un beso. Adiós. Hasta luego, chao.